Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre cómo definitivamente la vanidad humana no conoce límites y cómo ella, de cierta forma, ha sido la perdición de los grandes imperios. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Si les gustan estos contenidos, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que tenemos también para ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672 y allí ustedes me pueden enviar sus sugerencias, críticas, opiniones, observaciones, sugerencias. Y naturalmente que quienes tengan alguna experiencia para compartir con nosotros que esté dentro de lo insólito, dentro de lo extraordinario, dentro de lo esotérico, sobrenatural, pueden enviárnoslo, recordando eso sí, que no debe ser más de, a lo sumo, 10 minutos y mensaje de audio, porque la idea es que sean ustedes quienes cuenten la historia. Pues bien, les decía que definitivamente la vanidad humana no tiene ningún límite. Y con razón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el Eclesiastés. Y Facundo Cabral tenía una frase que a mí siempre me impactó muchísimo. Él decía, al caballo se acaricia para montarlo. Y yo creo que el insumo más importante de la vanidad es la adulación de quienes rodean a esa persona. Sin adulación, realmente la vanidad se va languideciendo, va desapareciendo, porque como no tiene un combustible que permanentemente la esté atizando, va desapareciendo. Y esa ha sido una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad, particularmente cuando esto tiene que ver con quienes han detentado el poder. Hasta hace muy poco tiempo se suponía que el orden natural era la autocracia. Es decir, reyes, emperadores, príncipes, quien estuviera al mando de una nación, lógicamente que asumía que era su destino y que ese destino ya había sido determinado por Dios. Y como para legitimar a los reyes y emperadores, regularmente tenía que acudirse a la iglesia. Regularmente la iglesia, ya fuera el Papa o un enviado especial del Papa, coronaba al rey o al emperador de turno y con esto lo legitimaba, indicando además que con esa unción, porque además le vertían óleo sobre la cabeza, se asumía que ese mandato venía directamente de Dios y por lo tanto al estar legitimado por la iglesia, este era omnímodo, podía disponer de vidas y haciendas y muchos se asumían inclusive como el alter ego de Dios. Y esa noción de alter ego regularmente estaba alimentada por una corte que los rodeaba, en la que todos aquellos que formaban parte de esa corte tenían que ser aduladores. Si no, no podían estar en la corte y no podían sobrevivir en ese medio. Máxime si aquellos que rodeaban al rey, regularmente ellos llegaban a obtener también privilegios que no estaban al alcance del pueblo. Y ninguno quería perder su privilegio. Y el privilegio derivaba de la voluntad de ese rey o de ese emperador. Era él quien los subía o los bajaba. Era él quien les daba además poder, concediéndoles títulos y demás. Así se fueron, digámoslo, organizando todas las naciones. Y esto, de cierta forma, les dio una especie de seguridad, de confianza y de estabilidad
bien, regular o mala, pero eso implicaba que ellos se sentían protegidos, indestructibles y que nada ni nadie podría tocar con ellos. Pero lógicamente esto, como decíamos, era todos los días. Todos los días era atizado por los aduladores, los áulicos que siempre estaban ahí para agradar al rey, y obviamente para eso ponderaban todo lo que ese personaje era. Hay una anécdota bien interesante que tenía que ver con Dionisio de Siracusa, que fue uno de esos autócratas crueles y muy famosos, pero también fue un muy buen gobernante. Resulta que tenía un consejero que se llamaba Favorino, imagínense el nombre. Y Favorino, siempre que llegaba se arrodillaba y le besaba los pies. Y hablaba desde donde estaba él a Dionisio, que estaba de pie. Y un día un amigo le dijo: este hombre, ¿vos por qué sos tan servil y tenés que besarle los pies a este tipo cada vez que llegas donde él? Le dije: es que yo no tengo la culpa de que él tenga los oídos en los pies. Y luego, en las discusiones filosóficas a las que era muy aficionado este tirano, que así era el título del tirano de Siracusa, independientemente de los puntos de vista, siempre terminaba ganando Dionisio. El otro le cedía inmediatamente la razón. Entonces, un día le dijo uno de sus amigos a Favorino, le dijo: este hombre, pues ¿por qué siempre le das la razón a Dionisio? Y él respondió: por una razón muy elemental. Él tiene 20 legiones para defender su razón, yo no tengo ninguna. Luego él tiene la razón. Y así por el estilo eran todas las cosas, y se llegaban a unos extremos que eran supremamente estrambóticos. Como decíamos que su poder derivaba directamente de Dios, por lo tanto él mismo estaba revestido de poderes a los que no podían llegar los demás. Eso hizo muy común el hecho de que los reyes impusieran las manos. Si ellos habían sido ungidos y eran representantes de Dios, se suponía que eso conllevaba también unos ciertos poderes. Los pueblos creían que los reyes investidos por el Papa o por la Iglesia y legitimados de esa manera como representantes de Dios, entonces ellos podían curar e imponían las manos y curaban. Todo esto fue convirtiéndose en una forma de ser y de actuar, y en la medida en que avanzaba el tiempo se fueron refinando mucho más las costumbres y el protocolo y la etiqueta. Y se llegó a extremos tales como que, por ejemplo, según cuenta Herodiano, un historiador griego que vivió entre el 180 y el 238 después de Cristo, que cuando moría un emperador, su imagen de cera, es decir, era embalsamado, y encima se le revestía con una imagen de cera. Y entonces lo acostaban en un diván. Y los senadores vestidos de luto pasaban todo el día alrededor de ese emperador acostado en un diván. Imagínense ustedes que de tanto en tanto, en el transcurso del día, examinaban el cadáver. Y entonces asumían una actitud muy grave en sus rostros. Y salían al balcón y le decían al pueblo que se estaba grabando. Se está grabando el emperador. Y apenas 7 días, a los 7 días de muerto el emperador, hacían el anuncio oficial de que había muerto el emperador. Y a continuación venía lo que llamaban la apoteosis, que era el rito funerario con una hoguera, y a continuación otra ceremonia mediante la cual deificaban directamente al emperador. Se convertía en Dios, aún a pesar de que muchos de ellos se declaraban dioses en vida.
Yo tengo aquí, este es un libro maravilloso, del que estoy tomando todo esto, que se llama Historia de la estupidez humana, Paul Tabori. Y entonces él cuenta, remitiéndose lógicamente a los cronistas de la época, que aquello que hacían los romanos con el emperador, esto lo replicaban en Francia. Y entonces, cuando moría un rey, yo pienso más bien que se les voy a leer este pedacito. Cuando moría un rey de Francia, se embalsamaba el cadáver y se lo enterraba después de 40 días. Entre tanto, el ataúd descansaba en un féretro ricamente decorado, cubierto de brocato dorado y ribeteado de armiño. Sobre el féretro se colocaba una efigie de cera del difunto con una corona en la cabeza y un cetro en la mano. Se dispensaban a esta efigie de cera los mismos honores que al propio rey en vida, cuando se levantaba por la mañana, comía durante el día y se acostaba por la noche. Naturalmente, se omitían las ceremonias del lever y el coucher, pero se observaban cuidadosamente toda la etiqueta de las comidas. Los oficiales de la corte traían los platos con el mismo ceremonial complicado, los altos dignatarios los pasaban y los aceptaban con idéntica solemnidad, con grave expresión mezclaban y paladeaban el vino, y cuando ofrecían las perfumadas servilletas, observaban celosamente los derechos de precedencia. Además de los chambelanes, estaban presentes todos los miembros de la corte, todo aquel que tenía derecho a asistir a los banquetes reales, e insistía en presenciar la alimentación de la efigie de cera. Aclaremos aquí un poquitito algo, y es que yo lo hice ya en un contenido hace ya algún tiempo. La ceremonia que tenía que ver con Luis XIV cuando se levantaba, entonces toda la corte tenía que estar presente, había un chambelán, el gran mayordomo que le pasaba una bata, el gran chambelán que le ponía las pantuflas, el otro que le ofrecía 2 o 3 camisas, uno que traía una redoma, un recipiente pequeñito con un poquito de agua perfumada, él salpicaba los dedos ahí, se pasaba así por la cara y eso era todo el aseo. De ahí pasaba donde el peluquero, medio lo peinaba. Y luego cuando él iba a comer, entonces era un regimiento de gente que tenían que llevar primero los platos, los manteles, los platos y luego cubiertos para el rey. Entonces ponían cubiertos, carne para el rey, entonces traían carne, pero pasaba primero por 10 o 12 personas antes y siempre había un cortejo con guardias y demás que lo llevaban hasta la mesa. Más o menos a eso está aludiendo esta partecita de este texto que acabo de leer. Y entonces, este proceso duraba 40 días. Y a los 40 días, entonces ya sí, declaraban oficialmente al muerto. Y ya venía pues el entierro. Pero primero eran 40 días observando estas cosas. Uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Que tal vez aludiendo al título de este libro, hasta dónde puede llegar la estupidez humana. Hasta eso. Y resulta que, como Francia, particularmente, se perfeccionó. Es decir, había ya todo un ceremonial, de etiqueta, protocolo y todo esto que se tenía que observar rigurosamente, y eso estaba regido por leyes que por demás tenían que ser firmadas por el rey, por sus ministros, y entonces adquirían eso, estatus de ley. No era ni siquiera que fuera una norma, no, era una ley, y quien infringiese esa ley, inclusive podía ser reo de muerte, así de ese tamaño. Y cuando llegó Luis XIV acabó de refinar todo ese ceremonial, de tal manera que inclusive el rey era el único que podía vestir una casaca específica de color azul bordada de oro. Los demás no se podían poner una casaca azul. De pronto y ocasionalmente el rey daba un permiso especial para que alguien se pusiera una casaca azul, pero sin bordados de oro. Como además, particularmente los emperadores romanos, usaban zapatos rojos, nadie más podía ponerse los zapatos rojos. Y cosas así por el estilo.
Y a ello habría que agregarle que en cada ceremonia, y era un motivo de pelea entre los cortesanos para saber quién precedía a quién. En cualquier ceremonia se distribuían los asientos de tal forma que primero se sentaban los príncipes de la sangre, que eran los hijos del rey. Luego se sentaban las princesas de la sangre, hijas del rey. Luego quienes eran sus hermanos y de ahí sus primos. Y luego venían los pares, que eran los que componían digamos, un consejo de regencia, algo así como, dijéramoslo, el órgano asesor del rey, y eran los más importantes de la nobleza francesa. Y luego venían de allá para atrás los funcionarios de mayor a menor rango, pero nadie podía ubicarse en un sitio diferente al asignado y de acuerdo con su categoría. Y entonces los embajadores peleaban diciendo que por ser representantes de otros reyes, ellos tenían en el orden de precedencia que estar en la primera fila, antes inclusive que los príncipes y las princesas de sangre. Y los eclesiásticos también peleaban por sus lugares porque ellos eran representantes de Dios. Y así por el estilo. Y cuando un cortesano recibía el honor de ser ascendido o nombrado en otro cargo, entonces también ascendía en el sitio que le correspondía sentarse en cualquier ceremonia. Pero nadie más podía hacerlo. Inclusive se llegaba a que los mismos asientos tenían una categoría y un orden. Las princesas, los príncipes de la sangre y las princesas, los príncipes, tenían sillones asignados. Los altos eclesiásticos, en este caso cardenal o arzobispo, el que era el representante directo del Papa, también tenía derecho a sillón. Las princesas de la sangre no, tenían derecho era a una pequeña silla que no tenía guardabrazos, aunque podía tener un respaldo. Y luego había algo que se llamaba el taburet. Obviamente su nombre lo indica, es un taburete que nosotros conocemos, es decir, un asiento rígido, con un espaldar rígido, revestido de cuero crudo y pare de contar. Ese es el taburete que nosotros conocemos. Pero el taburete de ellos era como una especie asientos como de lona, los plegables, los que algunas personas llevan para un espectáculo público o para la iglesia en Semana Santa, que se pliegan. Eran ni más ni menos en forma de tijera, sin apoyabrazos y sin espaldar. Y esos eran para los nobles de menor rango, es decir, ya de duques y marqueses para abajo, se tenían que sentar en esos. Nadie podía tener silla. Solamente los que el rey específicamente designaba para que tuvieran silla, y cuando se saltaba, la etiqueta era por una ocasión muy especial. De resto, todos tenían que estar exactamente en la misma posición en todos los eventos y nadie podía reclamar una silla. Si el rey no estaba presente, los príncipes de sangre usaban sillones, las princesas también usaban sillones y unos cuantos duques podían hacerlo. El resto iban a taburet y cosas por el estilo. Pero lo más simpático de todo esto era la forma como pululaban los títulos y cómo había que tratar a cada persona de acuerdo con su rango. Evidentemente, pues el rey era el más importante de todos y entonces era el todopoderoso, el soberano. Todavía hay rescoldos de eso, su alteza, lo que escuchamos por ahí, su alteza, su majestad. Todo eso eran rescoldos de este rígido protocolo que habían instaurado los franceses. Pero resulta que las demás cortes europeas los imitaron
Y entonces los españoles lo hicieron a su manera. Como los españoles eran más rústicos, digámoslo de esa manera, más macizos, más pueblo, los otros eran más refinados, los franceses. Entonces, estos conformaron un cuerpo de etiqueta y de protocolo que era muy austero, muy grave en el sentido de que todo era de una solemnidad impresionante y nada se podía salir de ese cauce. Y aunque pretendían tener la vistosidad de los franceses, no tenían la gracia de los franceses. Lógicamente que eso era replicado por todas las cortes. Lógico. Inclusive vino aquí a América. Sabemos que en América tuvimos reyes. Ustedes recuerdan a Maximiliano en México, Pedro de Portugal, que fue emperador de Brasil, emperador o rey, no recuerdo. Y Haití, el que hoy se considera uno de los países más pobres de América Latina, fue muy especial en esto. Que yo sepa, tuvo 3 emperadores, reyes y emperadores. Imagínense ustedes que por allá en 1811, pero venga, antes de eso quiero contar esto, de la rigurosidad del protocolo y la etiqueta española que llegaba tan al extremo, que imagínense ustedes, que nadie podía tocar la augusta persona del rey o de la reina. Nadie, por ninguna consideración. Inclusive se cuenta que Felipe III de España, todos estos son datos que he tomado de este libro, sufrió quemaduras graves en un evento. Y resulta que ni él se podía mover de ahí por voluntad propia, sino que tenía que esperar que el protocolo funcionara. Le tocó quedarse sentado. Y sufrió quemaduras graves porque los cortesanos salieron corriendo a buscar, no sé cuál era el título que tenía, pero pongámoslo en el mismo término francés, chambelán o un ayudante de cámara o algo así por el estilo, que entre otras cosas tenía que ser uno de los nobles de más alto rango. Y resulta que se quemó porque cuando se produjo el incendio salieron a buscar al encargado de ayudarle a levantarse y mover el sillón a pesar de que este era un rey joven. Y como no lo podían encontrar, nadie lo podía tocar y ahí se quemó. Por fin apareció el encargado de esto, medio lo movió, lo logró levantar, pero ya se había quemado en buena parte de su cuerpo. Felipe III de España. ¿Y cómo les parece que en otra oportunidad la prometida de Felipe IV de España, Mariana de Austria, venía a encontrarse con él para casarse? Venía con su séquito y su cortejo, pero ya era reina. De hecho, ya era reina. El otro era rey. De hecho, ella ya era reina, era considerada reina y merecía entonces todos los miramientos y los respetos y los protocolos de una reina. Y resulta que en el transcurso del viaje para llegar a donde estaba el rey para casarse con él, pasaron por un pueblo y un alcalde muy entusiasta, muy bien intencionado, en esos festejos que hacían en cada pueblo para celebrar la llegada de la nueva reina. Llegó este señor y las artesanías locales eran famosas porque hacían las mejores medias de seda de todo el reino. Imagínense ustedes un regalo de esas características. Y él se quiso lucir con ella y al mismo tiempo, pues apenas lógico, promocionar a su pueblo por aquello de que hacían las mejores medias de seda. Entonces llegó y apareció con un par de medias de seda para la reina. Inmediatamente, el mayordomo, el que era encargado de toda la logística, el responsable de todo el viaje de la reina, inmediatamente se paró, sacó la espada y casi mata al alcalde. Entonces el alcalde se asustó. ¿Por qué? Hay un par de medias de seda que le quería regalar a la reina. Y entonces el mayordomo de la reina dijo: la reina de España no tiene piernas. Esa muchacha que venía del extranjero
casi le da un ataque de nervios, porque creía que cuando llegara a España, es decir, que ya cuando fuera a acceder al trono le iban a cortar las piernas. Porque como este señor decía que la reina de España no puede tener piernas, no tenía piernas, imagínense ustedes. Después de estas dos cosas, entonces sí voy con este señor del que estoy hablando de este país de Haití. Imagínense ustedes que muy dados a esto también, como Haití fue básicamente, digámoslo, colonizado por los franceses, pero al final de cuentas se volvieron enemigos cuando subió Napoleón. Hubo una insurrección en Haití en 1791. El líder era Pierre-Dominique Toussaint Louverture, que fue el que prácticamente se apartó de Francia, independizó Haití. Y él tenía un segundo de a bordo que se llamaba Henri Christophe. Pues bien, terminó esa revolución, el otro Christophe ascendió dentro de la jerarquía militar. Y en 1811, después de que mataron al que se había autoproclamado emperador, Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, se proclamó rey de Haití. Y de acuerdo con eso, entonces creó una corte exactamente igual, una réplica de la corte francesa. Creó, para empezar, póngase cuidado, 11 duques, 20 vizcondes, 39 varones, 11 caballeros. Y armó una pequeña corte que le tendían tapetes y demás. Y él se había casado con una esclava que no sabía leer ni escribir, ni él sabía leer y escribir. Sin embargo, los elogios que hacían de su sabiduría, de su conocimiento y los títulos eran los más rimbombantes del mundo. Títulos como, por ejemplo, amo del universo, cuyo cuerpo brilla como el sol, a quien Dios ha creado tan perfecto como la luna llena, cuyos ojos brillan como la estrella del norte, que al elevarse arroja sombra sobre todo su dominio, cuyos pies huelen dulcemente. Imagínense ustedes, todopoderoso, oiga esto, rey de reyes, a quien todos los restantes príncipes acatan, regulador de las estaciones, todopoderoso director de mareas y torrentes, hermano menor del sol, propietario de los 24 paraguas, que no sé a qué se puede aludir con esto. Imagínense ustedes los títulos que tenía este Christophe. Él se suicidó en 1820 cuando estalló una revuelta. Y hubo como una especie de pausa y luego en 1849 a otro le dio por ser emperador también de Haití. Faustin Elie Solouquet, general y político, y era un hombre entrado en años, se proclamó emperador y como no tenía para coronarse una corona de oro, hicieron una corona de cartón dorado y con eso lo coronaron. Emperador. Él entonces montó su propia corte, instituyó una orden de caballería. Y lo más simpático de todo esto es cómo les parece, mis amigos, que él entonces creó un montón su propia corte, un cuerpo de nobles. Y resulta que él le había quitado la tierra a un montón de terratenientes que él había asesinado. Y esas tierras se las asignó a sus más cercanos. Y obviamente que tenía que darles un título. Y el título se correspondía con la tierra más que con el individuo. Es decir, de acuerdo a cómo se llamaba esa tierra, así nombraban al dignatario en cuestión. Y pónganle cuidado a esto. La corte de este señor, Solouquet, los nobles, miren los nombres que tenían. Él nombró un lord gran panadero y fue y le preguntó a él que qué era eso de ser el gran panadero.
Y el emperador le dijo, yo no sé, pero sé que eso es muy bueno. Así que acepte, tranquilo. Y póngale cuidado cómo llamaba a los nuevos nobles. Uno se llamaba, aunque lo he oído muchas veces como en son de charla, pero existió, el conde de la limonada. Oiga pues, había otro cuya tierra producía guayaba. Entonces, a ese lo llamaron el duque de la mermelada. Y miren otros títulos. El duque de las mejillas rojas, que no sé qué relación tuviera con la tierra que poseía. Duque del puesto avanzado. El conde del río torrencial. El conde del terrier rojo. El barón de la jeringa, relacionado con la producción de siringa, o sea, de caucho. El barón agujero sucio y el conde número 2. Unos cuantos de entre los muchos que él nombró. Imagínate lo pintoresco de estos nombres para conformar una corte que de hecho, pues obviamente que era una caricatura de las cortes europeas. Y aunque creamos que esto pertenece a un pasado pintoresco, resulta que aún quedan vestigios de esas ridículas formas de etiqueta y protocolo que puede uno ver en distintas ceremonias. Lógicamente que la etiqueta y el protocolo son necesarios dentro del orden social, pero realmente el único título que puede adquirir una persona es aquel que se logra a través de su trabajo íntegro, de su actitud honesta y de su capacidad de servicio. A ese tipo de personas se les pueden decir señores, y ese es el mejor título de todos. Pues bien, llegamos al final. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo como siempre la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante.